¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, decía, se me había trabado conversar acerca de que hagan preguntas, no se queden con dudas, podemos hacer más de un espacio para los comentarios, las interrogantes que ustedes tengan para plantear, porque lo más importante es que podamos compartir, comentar y sobre todo irnos con la sensación de que nos han quedado claras algunas cosas, de que tenemos menos dudas que antes, y esto es lo más importante. Y hoy la temática va a estar dirigida a comenzar con el estudio de la pobreza. La pobreza vista desde una perspectiva de género. Entonces, en la última parte de la sesión anterior, creo que Gaby transmitió una duda, tal vez expuesta por alguien, o no una duda, un comentario, una afirmación, respecto a que había una serie de problemas que tenían que ver, problemas socioeconómicos, falta de empleo, pobreza, etcétera, tanto con la situación de las mujeres como con la situación de los hombres. Y es verdad, por supuesto. Por supuesto que cuando hablamos de poblaciones donde las condiciones de vida tienen mayor precariedad, donde hay más problemas en todos los sentidos de infraestructura, servicios, pero también empleo, ingresos, etcétera. Por supuesto que esto afecta a los hombres, a las mujeres y los hombres mayores, a los niños y las niñas, a las jóvenes y los jóvenes. En ese sentido, obviamente es de esa forma. ¿Por qué nosotras hacemos esta distinción y nos hemos ocupado de mirar con lentes de género? Mirar con lentes de género es como decir, si me quito mis lentes de género, voy a ver una población humana, donde hay personas con distintas edades. Si me pongo los lentes de género, entonces voy a encontrar que hay niñas y niños, mujeres jóvenes y hombres jóvenes, mujeres adultas y hombres adultos, personas mayores, mujeres y personas mayores que son hombres. ¿Y esto tiene sentido? Bueno, nosotras pensamos que tiene sentido. El otro día, o en la semana pasada, estuvimos viendo este sentido de dar una de género, Alma, es decir, lo que pasa con los Alma, hombres. disculpa que te corte. Sí. Estamos unos problemas de internet. No sé si por un momento podrías apagar tu cámara y ver si eso... Y de ahí la prendemos. Si todos apagamos cámara, se mejora. Si todos los participantes las apagamos. Perdón, va a ser por un momentito. ¿Ya podemos empezar? ¿Me escuchan? Sí, mejor. Creo yo. Bien. Esperemos que siga todo bien. Bueno, les decía entonces, como no sé cuánto bien se escuchó o no, a lo mejor repito, pero como también lo último, sí se escuchó. Ah, bien. Bien. Entonces, vamos a hacer esta distinción entre varones y mujeres, entre hombres y mujeres, para poder analizar un conjunto de temas que tienen que ver con cuestiones económicas, que tienen que ver con la calidad de vida de las personas, etcétera, pero que creemos que es de utilidad mirarlo de esa manera, es decir, poniéndonos los lentes de género. ¿Cuál sería la utilidad de hacerlo de esta forma? Bueno, que nuestros diagnósticos serían mucho más acertados, es decir, que cuando describimos
la realidad y tratamos de identificar los problemas que esa realidad tienen, ya sea desde un sindicato, ya sea desde una organización social, ya sea de alguien que está en una alcaldía o en un lugar donde se hacen políticas públicas, ya sea el que está enseñando o investigando en la universidad, ¿qué puede hacer? Ese diagnóstico puede ser más afinado, más acertado, más completo, más complejo. ¿Y por qué esto? Bueno, porque como les decíamos el otro día o la semana pasada, los hombres y las mujeres tienen vidas relativamente diferentes. ¿Por qué? Porque sus roles de género en estas sociedades también presentan diferencias. Entonces, esto hace que en lo que tiene que ver con nuestra vida diaria, cotidiana, práctica, a veces podamos tener necesidades distintas, siendo mujeres que siendo varones. Pero también que podemos tener intereses distintos, pero a veces tenemos en general menor representación política, en general tenemos menos poder a nivel empresarial. Bueno, todo esto puede hacer que tengamos intereses diferentes. Entonces, creemos que es importante esto de analizar, en este caso, la pobreza, desde un punto de vista feminista, de un punto de vista de género, tanto a nivel de los conceptos, o sea, de las ideas, como de las políticas. Entonces, vamos a pasar a los objetivos. Ustedes habrán oído, siempre uno tiene en las noticias, en los informativos, en la tele, en la radio, lee en los periódicos, es decir, cómo evoluciona la pobreza en un país, en América Latina. Bueno, y claro, la pobreza se mide con base en diferentes metodologías, ¿no? Esas metodologías de medición, que las hacen por lo regular los institutos de estadística a nivel nacional, estatales, que los hacen organismos de Naciones Unidas, como CEPAL de América Latina, sirven para analizar la pobreza. ¿Qué quiere decir? Para saber si aumentó o disminuyó la pobreza, pero también para saber qué políticas tengo que hacer para que una mayor cantidad de personas puedan salir de la pobreza. Y en ese sentido es importante, además de conocer otra cantidad de cosas, saber si estamos hablando de hombres o de mujeres. ¿Qué quiero decir? Otra cantidad de cosas. Quiero decir, bueno, no solamente con políticas antipobreza, no solamente con políticas sociales, por supuesto, que hay que pensar en algo que es muy importante, y es cómo se redistribuye o se distribuye la riqueza en cada país. Pero esa distribución, que siempre la oímos en los medios públicos, en los discursos, más bien como una distribución entre clases sociales, nosotras de vuelta nos ponemos los lentes de género y la miramos desde una perspectiva de género y decimos que esa distribución o redistribución también debe darse entre hombres y mujeres. ¿Qué preguntas vamos a tratar de respondernos en esta semana? Bueno, si existe una relación entre las desigualdades de género y la pobreza, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué existe esa relación si es que existe? La vamos a estudiar, la vamos a conversar. Acá muchas de ustedes seguramente van a poder intervenir para afirmar, discutir, enriquecer estas visiones. ¿En qué medida la forma en que entendemos la pobreza, acá dice concepción teórica del fenómeno de la pobreza, y las herramientas para su medición dan cuenta de esta relación? ¿Qué quiero decir? Cuando se habla de cómo evolucionó la pobreza, si hay más o menos pobres que antes, ¿están mirando quienes nos informan acerca de eso las diferencias entre hombres y mujeres? Los análisis que se hacen
para decir qué políticas hay que hacer. Y en general creemos que no es así, que es como la misma medicina para todas y todos los enfermos. Entonces esto creemos que no está bien, que no es bueno hacerlo. Voy a mencionar estos datos que están acá, porque me parece que siempre es importante hablar de pobreza, siempre, sobre todo en un continente como el nuestro. Pero en particular, en estas condiciones en las que estamos viviendo, en el 2020, es súper importante pensar bastante en esto. ¿Por qué? Porque la pandemia de la COVID-19 nos ha afectado a las personas, en primer lugar, y a la salud de los seres humanos, y en algunos países no solo ha habido una enorme cantidad de contagios y personas que van a terminar al hospital, sino además una cantidad de muertes, ¿de acuerdo? Pero esa problemática asociada a las medidas de política que se han tomado para evitar la explosión de los contagios, bueno, ha hecho que una enorme cantidad de gente se quede sin su trabajo remunerado, sin su empleo. Tanto los que están en el mercado formal, ¿se acuerdan que la última vez hablamos de formal e informal? Es decir, los que trabajan en una empresa, son asalariados, tienen todos sus beneficios sociales, pero la empresa cierra o está suspendida la actividad. Por otro lado, los informales, ¿sí? Los que no tienen ninguna protección de los beneficios sociales, pero además muchos de los informales, por ejemplo, imagínense, se dedican al comercio callejero. Esa gente en muchas ciudades y en muchos lugares se ha visto impedida de obtener ingresos. De manera entonces que toda esta situación ha resultado o resultará en que la pobreza crecerá en unos 45,4 millones de personas este año. Imagínense, este continente va a tener 45 millones más de pobres. Con este aumento, el total de las personas en esta situación pasará de 185,5 millones en 2019, que ya era mucho, a 231 millones casi en 2020. Ese número equivale a más de la tercera parte de la población. Quiere decir que en América Latina, cada 100 personas, hay casi 37, 38 personas que son pobres. Y son pobres con una mirada rígida de la pobreza, es decir, no es que después vamos a ver cómo es. 96,2 millones de estas personas se encontrarán en la pobreza extrema, ¿no? 28 millones más que en el 19. La pobreza extrema, cuando medimos la pobreza extrema, es las personas aquellas que prácticamente no tienen nada. La gente en situación de calle, la gente que no tiene acceso al médico, a la salud, a la enseñanza, extrema. El aumento de las tasas de desocupación, en particular en el comercio y el turismo, golpea significativamente a la fuerza de trabajo femenina que estructuralmente presenta mayores tasas de desocupación. Acá entonces es que estamos colocando, los pobres van a ser hombres y van a ser mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianas, pero de por sí, ya habíamos comentado la semana pasada, que las mujeres tienen una alta representación entre quienes no cuentan con ingresos propios, es decir, una proporción importante de mujeres en América Latina no cuenta con ingresos propios. Si además a esas personas que ya no tenían ingresos propios le contamos las que se van quedando desocupadas,
y que son significativamente afectadas. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, el comercio es una actividad bien femenina, y el comercio en muchos países estuvo cerrado durante meses. El turismo todavía va a estar muy complicada su actividad, seguimos con fronteras cerradas, en algunos países toque de queda, es decir, la situación es muy grave, y entonces las mujeres van a tener cada vez durante este año mayores ocupación y serán más pobres. La tasa de pobreza de las mujeres aumentaría a 37,4, lo que equivale a una variación del 22% con respecto a 2019. Eso quiere decir que alrededor de 118 millones de mujeres en la región se encontrarán en situación de pobreza. Y en los dos párrafos que vienen a continuación, porque puede ser que los dos primeros que yo acabo de leer no nos expliquen mucho o muy poco de las diferencias de género, pero en la parte de abajo sí. ¿Qué nos dicen los dos párrafos inferiores? Que existe algo que se llama, produce también por la CEPAL, donde dice que hay más mujeres que hombres pobres. ¿Ven? Porque era importante los lentes de género. 113 mujeres pobres por cada 100 hombres. Entre 2002 y 2018, la pobreza se redujo de forma considerable, pasando de afectar de un 45% de la población a un 30%. Fíjense qué dramática la situación por la que estamos viviendo, ¿no? Pasaron una cantidad de años tratando de reducir esa proporción de personas y hogares pobres en América Latina, para que de pronto, en un zarpazo, entre 19 y 20 pasara lo que está pasando. Y fíjense ustedes, en aquel entonces, en 2002, por cada 100 hombres pobres, había 105 mujeres pobres. Sin embargo, en el 18, por cada 100 hombres pobres, hay 113 mujeres pobres. Y el índice de pobreza extrema también le pasó parecido y peor, porque aumentó aún más. Quiere decir entonces que existen más mujeres pobres que hombres pobres. Entonces, esto que yo les decía, ¿no? Cuando hablamos de empleo, de trabajo, de cualquiera de las dimensiones de la vida en sociedad, pero muy importantemente de lo que son las dimensiones socioeconómicas, porque es importante incorporar la perspectiva de género. Y en particular en el análisis de la pobreza. Bueno, una primera cosa que siempre es como básica, ¿no? Los cuerpos, la fisiología de hombres y mujeres son diferentes. La misión que tenemos los cuerpos de las mujeres en términos biológicos nos demandan un esfuerzo adicional, porque nuestro rol en la reproducción biológica es distinta. Somos las encargadas de traer la vida, de tenerla en el cuerpo, y entonces hay un área de requerimientos en términos nutricionales y de atención de la salud que es necesario tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de mujeres pobres y hombres pobres, están en una situación similar, pero hay necesidades de las mujeres que las colocarán en un lugar peor. Segundo lugar, las desigualdades en el acceso a los recursos económicos y su uso, debido a las diferencias jerárquicas entre hombres y mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros, yo les pregunto a todas ustedes, no importa de qué país seamos, ¿qué tenemos más? ¿Empresarios varones o empresarias mujeres? Empresarios varones, por supuesto. Siempre son poquitos los empresarios con relación a las mayorías, pero en esos poquitos las mujeres son más pocas. A la propiedad de la tierra. ¿Quiénes tienen menor acceso a la propiedad de la tierra, de los recursos naturales?
a usarlo según sus decisiones, según sus habilidades. A seguir, el lugar subordinado de las mujeres en las relaciones de género y su incidencia en las posibilidades de obtener un ingreso. Cuando hablamos del lugar subordinado, estamos hablando de que, ¿se acuerdan que el otro día también mencionamos esto? De que existen relaciones sociales de poder asimétricas, no son simétricas. ¿Qué quiere decir eso? Que en términos generales los hombres tienden a tener más poder que las mujeres. Y ese poder se ejerce no solamente en términos de la violencia de género, por supuesto, pero se ejerce en términos simbólicos. Nosotras estamos muy acostumbradas a escuchar en los barrios, en los pueblos, cuando las mujeres dicen, mi esposo no quiere que trabaje afuera de casa. Las mismas mujeres cuando nos pensamos, creemos que nuestra obligación principal es el cuidado de los hijos y la familia, que es una obligación sin duda tremendamente importante, pero que por lo tanto somos las únicas responsables y no tenemos por qué, ni para qué, reclamar el ejercicio de otros derechos. ¿Cuáles derechos? El derecho a la militancia social, el derecho a la participación sindical, el derecho a la participación política, etc. Pero, además de mirar la forma en que hombres y mujeres son pobres, o, dicho de otra manera, cómo afecta la pobreza a los hombres y las mujeres, es importante definir qué es la pobreza. Fíjense que cada una de nosotras y cada uno de nosotros tenemos una idea, ¿no? Siempre, si yo digo aquellas personas son pobres, es porque yo tengo una idea de qué significa la palabra pobreza. Si yo digo yo no soy pobre, es porque yo tengo una idea de lo que significa la palabra pobreza. De la misma manera, cuando los gobiernos dicen hay una proporción de pobres, o se van a hacer transferencias monetarias para el sector de personas y hogares en condiciones de pobreza, están diciendo que la pobreza es algo. Y uno, más o menos, en cualquier definición se da cuenta que la pobreza quiere decir que la gente no puede satisfacer ciertas necesidades, ¿no? Hay necesidades que no se pueden satisfacer, pero ¿cuáles? ¿No? ¿Cuáles son las necesidades que cuando no se satisfacen hacen que una persona sea pobre? Y entonces hay un concepto tradicional, ¿no? Vieron que yo les dije así, cuando yo hoy decía va a haber 45 millones más de pobres, bueno, cuando la CEPAL lo calcula, cuando los gobiernos lo calculan, ¿qué entienden por pobreza? Que tenemos los hogares un déficit, una carencia en el consumo privado, es decir, consumimos menos de lo que necesitamos, o que tenemos un déficit o una carencia en los ingresos. Pero ¿contra qué se compara? Se compara con una línea de pobreza. ¿Qué es la línea de pobreza? Bueno, se realizan una serie de análisis, de estudios a nivel de la sociedad para ver cuánto consumen los hogares, si poco, si mucho, tanto, cuánto, y luego que se hace todo eso se dice, bueno, el que gana por encima de tanto no es pobre, y el que gana por debajo de tanto es pobre. ¿Por qué? Porque este que gana por debajo de tanto no puede acceder a una canasta de bienes y servicios considerado el mínimo que las personas pueden tener
para satisfacer sus necesidades. Pero ojo, no es que esa canasta sea el resultado de un estudio científico, ¿no? Para decir las personas en los hogares tienen que vivir con tanto, no. Es más bien un poquito en base a estudios científicos, a normas que en la nutrición deben mantenerse, y otro, las costumbres, las formas de vivir de un promedio de las personas en esta sociedad. Quiere decir que si uno es pobre cuando gana menos de tanto, o uno es pobre cuando puede consumir menos de tanto, el bienestar o gozar de bienestar está asociado a nuestra capacidad de consumo, ¿sí? Es decir, si yo tengo cierta capacidad de consumo, entonces quiere decir que tengo acceso al bienestar. Si no tengo, entonces quiere decir que seré pobre. Es una manera de entender la pobreza. Y lo repito, ¿por qué se llama línea? ¿Está por encima o por debajo de la línea de pobreza? Porque es un número de ingresos o de costo de una canasta. Das un peso para arriba, un peso para abajo. No sos pobre, sos pobre. Después de decir, bueno, muy bien, pobreza viene siendo esto. Entonces ahí nos preguntamos, ¿quiénes y cuántos son los pobres? ¿No? Es decir, identificar quiénes son esas personas y hogares que se encuentran por debajo de esa línea de pobreza, y decir cuántos son con relación a esa línea de pobreza. Se define en función del valor de una canasta de bienes y servicios para los hogares, de acuerdo a un nivel básicamente satisfactorio en un país y en un momento determinado. Para los países de América Latina, en general, se ha definido una línea de pobreza absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Es igual que en Estados Unidos. Yo digo, sí, el que consume por debajo de 100 es pobre, el que consume por encima de 100 no es pobre. Eso es línea de pobreza absoluta. En cambio, los países de la Unión Europea, utilizan líneas de pobreza relativa. ¿Qué quiere decir? Que si el ingreso medio de una sociedad como, no sé, la danesa, la sueca, la italiana o la española, si el ingreso medio es 100, bueno, los que estén por encima no serán pobres y los que estén por debajo serán pobres. Y es interesante discutir qué es importante en este sentido. Cuando medimos pobreza absoluta, que es lo que se hace acá en nuestros países, en América Latina, las necesidades, o una parte de ellas, se consideran independientes de la riqueza de los demás. ¿Qué quiero decir? Si es pobreza relativa, entonces yo digo, bueno, yo soy pobre porque la distancia entre mi hogar y el consumo de mi hogar y el consumo de los ricos es gigante. Pero en este caso no es así. Solo si las necesidades no se satisfacen, entonces estamos en condición de pobreza. Por supuesto, esa pobreza absoluta no siempre tiene como la misma gravedad, ¿no? No es, como se dice, una que es indiscutible. Cuando hay muerte por hambre, desnutrición, una penuria visible, bueno, eso ya es la privación absoluta. Es decir, es una pobreza, un estado de carencia que no cumple con las necesidades de ningún ser humano. Me gustaría pasar ahora a hablar un poquito de cuáles son las virtudes, las ventajas, las desventajas de esta manera que yo les contaba de entender la pobreza, de medirla, etc. Pero me gustaría que si existen dudas, interrogantes, opiniones sobre esta parte que hemos visto,
antes de seguir hacia adelante, las pudiéramos conversar. Queda entonces el micrófono abierto si quieren levantar la mano, hacer alguna pregunta sobre estos temas. Creo que empató perfecto con la pregunta de la semana pasada, ¿no? Acerca de que efectivamente tenemos sociedades precarias, pero si lo miramos con lentes de género, pues la situación de la mujer es bastante, mucho más compleja, ¿no? No sé si el tema de la pobreza o alguna otra pregunta. Aquí solamente hay un comentario de Erika Espinosa. Dice, en Costa Rica la incidencia de pobreza aumentó a un 30%, 6.1 más que en 2019. Y se ha visto considerablemente el aumento del empleo informal en mujeres en mayor cantidad. Se ve mucho el emprendedurismo. Andrea Chávez pregunta, ¿podría explicar un poco más la diferencia entre la línea de pobreza absoluta y relativa, por favor? Si tiene otras características fuera de las que mencionó también. Sí. Vamos a ver. Como decía antes, la línea de pobreza absoluta está determinada por la construcción de una canasta de bienes y servicios. Se le llama canasta de bienes y servicios a un conjunto de bienes y servicios que más o menos guardan relación con el consumo de los bienes y servicios de una sociedad. Por ejemplo, es común que esa canasta se haga de este modo. Se divide toda la sociedad en deciles de ingresos de los hogares. Y se analiza cómo el decil 1 y 2, que son los que tienen menores ingresos, es decir, cuánto compran en comida, cuánto pagan de alquiler, cuánto pagan de locomoción, educación, salud, etc. Y entonces el promedio de lo que entre el 1 y el 2 de los deciles se considera que ahí se hace con otras bastantes aspectos metodológicos, que no los voy a explicar acá, pero que si después gustan, tenemos forma, o sea, les puedo permitir el acceso, o facilitar, mejor dicho, el acceso a materiales que se los permitan ver. Entonces, ahí se construye esa canasta, y esa canasta, que vale una determinada cantidad de dinero en cada uno de los países, hace que los que ganamos por debajo, tenemos ingresos inferiores a esa canasta, seamos pobres. Entonces, esto sería cuando nos marcamos una línea de pobreza absoluta. ¿Y esto es universal para toda América Latina, Alma, o cada país? Sí. Esto es para todos los países de América Latina, con diferencias. De hecho, cuando CEPAL construye la línea, la hace igual para todos los países, ¿no? Esta canasta, que se supone que si uno gana menos, no la puede comprar, y entonces se encuentra en condiciones de pobreza. Pero fíjense que por abajo de esa canasta, también las condiciones de pobreza son cambiantes, porque el que está más abajo, o sea, no todos los pobres son ni igualmente pobres en términos de cantidad, ni tienen las mismas necesidades. Y acá de vuelta vienen los varones y las mujeres, los ancianos, las ancianas y los niños. Tienen necesidades diferentes. En cambio, cuando hablamos de pobreza relativa, entonces son líneas de pobreza que se construyen considerando el ingreso y el gasto de toda la sociedad. Entonces, cuanto más rica es la sociedad, bueno, la línea de pobreza será más alta. ¿Qué quiero decir? Se es pobre más fácilmente, de alguna manera, ¿no? O si tus ingresos son bajos.
dice, el concepto relativo de la pobreza, más allá de la importancia de determinar la pobreza absoluta, porque la pobreza relativa también puede ser algo subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el mundo era menos globalizado y sabíamos menos de lo que pasaba aquí, allá y en otros lados, cuando la marca de unas zapatillas para hacer deportes, fitness o como sea, eran, no sé, las que se podían, las que encontrábamos por ahí. Pero hoy en día un adolescente puede sentirse pobre porque no alcanza a comprarse unas zapatillas Nike o unas zapatillas, no sé, de cuál marca. Es decir, está muy asociado a las aspiraciones y las expectativas, al ideal de bienestar. Esto es la pobreza relativa, ¿no? Es decir, y el ideal de bienestar se construye política y se construye ideológicamente, ¿sí? O a través de la experiencia intergeneracional. A veces cuando se dice, mis abuelos vivían mucho mejor que nosotros somos pobres en relación a ellos. Esto es lo que es la pobreza relativa, y lo podemos seguir viendo después, y también como otras especificaciones sobre las cuales no me quisiera detener ahora, porque a lo mejor no es el interés de todas. Espero que más o menos quedó claro. Sí, totalmente. Sí, dime. No, de acuerdo, quedó claro, yo creo, para todas, y muy, muy, muy interesantes los apuntes que acabas de darnos. Ok. Entonces acá viene, es decir, ¿cómo se calcula esta línea de pobreza de la que yo estoy hablando? Bueno, se calcula por lo que se conoce como el método del ingreso o el método monetario. Y ahí es donde, por supuesto desde la perspectiva de género, pero de muchas otras perspectivas, como por ejemplo el buen vivir o el vivir bien, se puede discutir esto, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Ser pobre es solamente carecer de determinada cantidad de ingresos, o ser pobre puede incluso considerarse un problema de libertades, de acceso a bienes culturales, en fin. Ahora después lo podemos conversar entre todas, ¿no? Pero es discutible. Sin embargo, los que lo defienden dicen que este método permite aproximarse a otros aspectos del bienestar y la pobreza. Es decir, si bien la carencia de recursos no agota lo que se entiende por pobreza, puede resultar una manera fácil y rápida, basada en información disponible, para identificar a quienes son pobres en dimensiones fundamentales como la nutrición, la salud, la educación. Y es verdad, yo que no comparto estrictamente esta metodología, sin embargo, sí creo que tiene algunas de esas virtudes. La información es disponible, sencilla de acceder, y no le erramos tanto, es decir, no nos equivocamos tanto cuando decimos estos o aquellos son pobres. Está claro que más o menos vamos a ir embocándole al asunto, ¿no? Pero, y ya les tiro esto también para que vayan reflexionando, es que puede ser muy insuficiente para cuando se evalúan las políticas sociales. ¿Qué quiero decir? Quiero decir lo siguiente, en un país, vamos a poner el mío, que así lo conozco mejor, bajó mucho la pobreza. Bajó mucho, sí, porque se hicieron políticas antipobreza. ¿Y qué querían decir esas políticas? Bueno, había muchas, pero había una que eran las transferencias monetarias, ¿no? Es decir, cuando hay una transferencia de ingresos a los hogares y a las personas. Entonces, ¿qué pasa? Me llegan esos ingresos, ¿verdad? Y yo llegaba a la línea, con eso que me dieron, ahora llego. Y superé en 2 pesos la línea. Entonces ya no soy más pobre. Sin embargo, a lo mejor en mi casa soy la cabeza de familia. Tengo 5 hijos pequeños. Estamos lejos de la escuela. No tenemos electricidad. O sea, ¿se entiende? No es solo un problema de ingreso.
Esto es desde el punto de vista conceptual. Por eso no se toman en cuenta los bienes, servicios y subsidios públicos, es decir, no cuando el Estado te pasa una transferencia monetaria, sino el acceso que tenés. Por ejemplo, si uno tuviera acceso universal a la salud y a la atención de la salud, bueno, eso no lo estaríamos pagando, pero nos lo estaría brindando el sector público y no lo estaríamos contando. Es decir, si tenemos atención de la salud, somos menos pobres, ya sea que lo pague yo o que me lo pague el Estado, ¿no? Tampoco el acceso a los recursos de propiedad común, es decir, en las zonas rurales o en los predios indígenas, ¿sí?, donde se comparten, por ejemplo, puede ser la tierra, ¿sí?, o la posesión o la carencia de activos como otros que son de otra índole, ¿no?, que son más simbólicos, más abstractos, la dignidad, la autonomía, el tiempo. Es decir, si yo puedo ser digna en el sentido de no aceptar ciertos maltratos, la corrupción, etcétera, soy menos pobre. Si puedo decidir, porque soy autónoma, qué voy a hacer con mi vida, soy un poquito menos pobre. Si tengo tiempo para estar con mis hijos, para estar con mi familia, soy menos pobre. Y eso no entra en la canasta que yo les decía, porque eso es puro ingreso, puro valor monetario. En el tercer punto, fíjense qué interesante, el aporte no monetario de las mujeres pobres en sus hogares. O sea, si tuviéramos que salir a comprar, por ejemplo, ¿no?, todo lo que se necesita para comer en un hogar, caramba, necesitaríamos más dinero del que tenemos, pero como las mujeres trabajamos en forma no remunerada en los hogares, podemos hacer comida, lavar ropa, es decir, hacer una cantidad de cosas que si hubiera que pagarlas, seríamos todavía mucho más pobres. Entonces, la perspectiva de género en el análisis de la pobreza incorpora múltiples dimensiones, ¿sí?, porque estamos mirando estas cosas que son desiguales, y pone de manifiesto las limitaciones del método del ingreso para contribuir a una comprensión integral del tema. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellas personas que trabajamos desde la perspectiva de género y feminista, que estamos pensando en estas desigualdades, estamos al mismo tiempo haciéndole un aporte a la definición de pobreza, a la identificación y a la cuantificación. También tiene otras ventajas el método que usan nuestros gobiernos, ¿no? Y es que permite comparar toda clase de bienes y servicios, porque cuando ustedes los comparan en dinero llevan todo a valor monetario. Se puede hacer comparaciones entre países y a través del tiempo, ¿sí? Voy a pasar, antes de hacer un breve corte para tomar un cafecito, lo que sea, a otro problema que miren, es muy importante, que es difícil de resolver, pero que tiene que ver con que la unidad de análisis de la pobreza es el hogar. Es decir, no es a partir de los individuos que se calcula la pobreza, es siempre a partir de los hogares. Es decir, son pobres las personas que en un hogar tienen un ingreso menor a tal, o tienen un consumo menor a tal, ¿tá? Entonces son siempre hogares. ¿Y esto qué nos dice? Si yo solo mido hogares, no reconoce las brechas de género, de edad, y sobre todo no reconoce las relaciones de poder asimétricas que existen dentro de los hogares. Es decir, yo puedo tener un hogar que no sea tan pobre, pero si la mujer le deja la comida para los hijos y ni siquiera nadie se da cuenta, es una cosa que pasa mucho, ¿no? O sea, dejar la mejor comida para los hijos, dejar más comida para el varón. Entonces, se reparte distinto adentro de los hogares.
Y la otra cosa que es muy importante, que es el tamaño de los hogares, y ahí ustedes se fijarán que muchas veces se nos advierte respecto a la participación de los niños en la pobreza, ¿no? Es muy alta, o sea que hay una proporción muy grande de niños que son pobres en todos los países de América Latina. ¿Y esto con qué tiene que ver también? Y bueno, con que dentro de los hogares pobres, o mejor dicho, que los hogares pobres son más numerosos y hay mayor cantidad de niños y niñas en cada uno de esos hogares. Y eso va atado también a las desigualdades de género, en fin, va atado a una cantidad de cuestiones que tienen que ver con esta perspectiva que estamos haciendo. Les propongo que se anoten o mentalmente o en un papelito preguntas, comentarios, afirmaciones, lo que quieran conversar, y descansemos 10 minutitos, volvemos a la sesión y expondré un ratito más y después lo dejamos para la discusión como hemos hecho en las oportunidades anteriores. Sí, sí, acá ya hay varias preguntas que se están poniendo en el chat. María Refugio ha planteado varias cosas importantes, entonces al regreso ya está felizmente apuntado, al final vamos con esas preguntas sobre el tema de los hogares. Entonces hacemos un descansito y a las 5:05 y 6 máximo estamos aquí de vuelta. ¿De acuerdo? Ya, entonces nos habíamos quedado en el tema de... Bueno, puede ser un minutito más en el tema de los hogares y seguramente María Refugio ya preguntará todo esto, lo que implica para nuestra región estas mediciones, ¿no? Al final vemos eso, yo también tengo una pregunta. Al final, ok. Entonces sigo y suspendemos después para dar paso a la discusión o a la conversación. De acuerdo. Bueno, me gustaría pasar a hablar, porque esto ha sido una terminología muy empleada, incluso en nuestra región, que tiene que ver con esto que se llama feminización de la pobreza. Este término se originó más bien en Estados Unidos en los años 70, pero adquirió importancia en los análisis de la pobreza más cerca de los años 80. ¿Es válido? ¿No es válido? Ahora después vamos a ver qué tan válido podría llegar a ser, pero lo que parece interesante es que enfatiza en tres aspectos al hablar de feminización de la pobreza. Primero, en los factores específicos dentro de la pobreza que afectaban o afectan de manera diferencial a las mujeres. Hasta que no se empezó a usar ese término, aunque más no fuera para discutirlo o para contradecirlo, esto no estaba tan claro. Es decir, fue como colocar, decir, bueno, fíjense, existe este problema. También se ha usado para visualizar la mayor cantidad de mujeres entre los pobres. Se decía que entre los pobres hay más mujeres que varones. También esto se ha discutido, después vamos a ver por qué se han discutido y cuáles han sido los factores y los elementos que se han usado. Y finalmente se habló de feminización de la pobreza para dar cuenta de la tendencia a un aumento más marcado de la pobreza femenina, particularmente relacionada con el aumento de los hogares con jefatura femenina. Porque, a ver, ustedes saben que la mayor parte de los hogares se consideran de jefatura masculina. ¿Qué quiere decir? Cuando se hacen las encuestas, en las cuales se pregunta quién es el jefe de hogar, esto es por autodefinición. Las personas dirán, el jefe de hogar es mi esposo, mi marido, mi compañero, mi pareja, o las personas dirán, yo soy la jefa de hogar. Más o menos andan alrededor del 25% las jefas de hogar. Pero ¿qué pasa? Que desde fines del siglo XX hasta en adelante, fines del siglo pasado en adelante, comenzó a ampliarse la cantidad
de personas divorciadas, separadas, es decir, de hogares que iban empezando a quedar con jefatura femenina. Entonces, claro, esos hogares, cuando son pobres, son muy pobres, porque con jefatura femenina, y acá vamos de vuelta a las diferencias de género, con jefatura femenina quiere decir que va a ser una mujer que se encarga de todo lo que tiene que ver con resolverle los temas de cuidados a la familia, el trabajo doméstico y además el empleo. Pero además, como existen diferencias muy importantes en los ingresos laborales de hombres y mujeres, las mujeres van a ganar menos que los hombres. Entonces, ganan menos, están solas para todo, hay realmente una falta de responsabilidades familiares cumplidas por parte de los daba lugar a que el término feminización de la pobreza haya sido importante más allá de cómo después se fue discutiendo la cuestión. ¿Cuáles son las evidencias que se obtuvieron? Bueno, primero fue como el discurso político, ¿no?, de la feminización de la pobreza. Y después se empiezan a realizar estudios y análisis. Es verdad que existe un fenómeno de feminización de la pobreza, que hay más mujeres pobres entre los pobres, etc. Bueno, ahí los estudios para distintas realidades dieron resultados diversos. No se pudo demostrar eso de manera universal, ¿sí? Porque tenía mucho que ver en cómo eran los hogares, por ejemplo, de las mujeres que eran jefas de hogar. ¿Sí? Eran las más pobres las que tenían jefatura femenina, o las jefas de hogar eran las más viejas porque los maridos se habían muerto, o las jefas de hogar eran las de clase media porque tienen posibilidades de mantener un hogar. Entonces, no hubo una demostración cabal. Y de hecho, el análisis de la pobreza femenina, lo que hemos estado haciendo, quienes hemos trabajado con estos temas desde el punto de vista académico, y también quienes se ocupan de elaborar o formular políticas sociales, ha sido mirar los hogares con jefatura femenina, ¿sí? Y ahí la jefatura femenina, y solamente repaso, se explica por distintos factores, divorcio, viudez, entre otras. Pero puede ser en diferentes momentos del ciclo de vida y en distintos contextos culturales y socioeconómicos. O sea, no todos los hogares con jefatura femenina de ninguna manera tienen por qué ser pobres o más pobres que otros. Es decir, la situación de los hogares con jefatura femenina es lo suficientemente heterogénea como para aceptar generalizaciones respecto a su relación con la pobreza. Pero lo que sí es bastante útil de mirar, de analizar y útil a los efectos de poder hacer política, es cuando miramos el contexto de los hogares que se encuentran en condiciones de pobreza, bueno, poner la lupa en cuáles de esos hogares que se encuentran en condiciones de pobreza son los que están encabezados por una mujer. Por ejemplo, si son hogares monoparentales, o sea, donde solo está la madre haciéndose cargo de los hijos, es decir, qué características tienen, si esa mujer tiene trabajo remunerado o no, si tiene posibilidades de llevarlo adelante. Entonces, es interesante, yo creo que es importante poner una mirada en los hogares monoparentales o de jefatura femenina que se encuentran entre los hogares en condiciones de pobreza. Reflexiones finales. Hay un elemento a tener en cuenta, ¿no? Y es que la feminización de la pobreza y todos los estudios que se fueron haciendo se mantuvieron dentro del esquema de la pobreza de ingresos. Y retomo lo que hablábamos al principio. Es una manera de ser pobre, o de medir la pobreza, estar por debajo de un monto determinado de ingresos. Está bien. Pero
no es lo único. ¿Se acuerdan que decíamos precisamente? Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la vida concreta, práctica de las mujeres, que hace que no solo sea un problema de ingresos. Puso en evidencia las diferencias de género entre los pobres. Miren, esto es bien importante, porque hasta los años 80, o sea, adentro del hogar pobre, todo el mundo era pobre, todo el mundo tenía las mismas necesidades, y todo el mundo tenía las posibilidades de salir adelante, ¿sí? Y de salir de la pobreza. Y sin embargo, se fue viendo que eso no era de ninguna manera así. Se dice que dialoga con la manera predominante de entender el fenómeno en la disciplina económica, es decir, podemos conversar entre los economistas de distintas tendencias y comprendernos en esto. Y sobre todo, una cosa muy, muy importante, y es que se colocó el género como un factor, como la edad, la etnia, la ubicación geográfica, para tener en cuenta que incide en la pobreza y que las relaciones sociales de género aumentan la vulnerabilidad de las mujeres a padecer la pobreza. Porque ese es un segundo elemento que me parece súper relevante para ponerle este ojo de género, para exigir políticas públicas, y es la vulnerabilidad a caer en la pobreza. Si no tengo ingresos propios y quedo viuda, obvio que voy a caer fácilmente en la pobreza. Es decir, las trampas de pobreza me están esperando en mucha mayor medida a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué razón? La pobreza puede ser para todos igual, pero las condiciones de vida, las prácticas vitales, la cotidianidad, son diferentes. Entonces, y creo que voy un poquito a terminar la sesión de hoy por acá, para poder dar paso a ustedes para conversar y para que hagamos un poquito de intercambio. Hablé de vulnerabilidad, ¿no? Y su relación con la pobreza. ¿Qué se entiende por vulnerabilidad? Bueno, el aumento de la fragilidad de las personas o las familias respecto a la pobreza. Es decir, si un hogar es vulnerable, una persona es vulnerable o está en una situación, mejor dicho, de vulnerabilidad ante la pobreza, si es frágil para enfrentarla. Es decir, ¿se acuerdan que yo les hablaba de la línea de pobreza? Si yo estoy muy cerquita de la línea de pobreza, ¿no? Es muy fácil que en una crisis, en la pandemia, se pierda el empleo, rápidamente caigo en un nivel de pobreza. Entonces, esto quiere decir ser frágil para enfrentar la pobreza, ser vulnerable. O sea, los que nos han de preocupar, por ejemplo, en el ámbito de las políticas públicas o de las políticas sociales, es no solamente los que ya están en la pobreza, sino aquellos que demuestran vulnerabilidad para caer en la pobreza. Entonces, la vulnerabilidad de las mujeres sería una de las razones que contribuiría a la feminización de la pobreza, como en la terminología que habíamos hablado antes, o a una mayor participación de las mujeres entre los pobres. Puede haber aspectos externos e internos. ¿Qué nos puede vulnerar para poder caer en la pobreza? Bueno, el alza de precios, la pérdida de empleo, un accidente, pero también aspectos internos, carencia de recursos para enfrentar los riesgos y evitar mayores pérdidas. Entonces, vamos ampliando el panorama y decimos, bueno, entre los pobres hay diferencias. ¿Por qué? Porque hay distintas necesidades. Pero no solo hay distintas necesidades, puede haber distintos intereses. Y hay distintas condiciones de vida que nos hacen más o menos vulnerables a caer en la pobreza. Pero además, que nos hacen más o menos fuertes
para salir de la pobreza. Entonces, una feminista, Kabir, es una mujer de la India, de Bangladesh, perdón, es que ella nos habla de la importancia de monitorear los procesos de empobrecimiento o salida de la pobreza. Es decir, no alcanza solamente con describir quiénes son los pobres. Bueno, ¿cómo fueron llegando a esa situación? Y si van a poder salir de la pobreza, van a poder salir por esa transferencia monetaria que le hará el gobierno durante una X. Diferencias de género, ¿sí?, le permiten o no a las mujeres recorrer esos procesos, tanto de empobrecimiento como de salida de la pobreza. Eso es muy importante, porque si no tenemos claro cuáles son esos procesos, no sabemos si las armas que estamos poniendo a disposición de los ciudadanos y las ciudadanas para no caer en la pobreza o para salir de ella, van a ser de utilidad o simplemente no van a tener ningún sentido, digamos. Y ahora sí, terminando, voy a hablar rápidamente de lo que se ha conocido como pobreza humana. Y quizá es el enfoque más amplio, o uno de los más amplios para hablar de la pobreza. Fue desarrollado por Naciones Unidas a fines de los años 90. Claramente es más difícil de medir, porque se acuerdan que yo les decía, claro, si medís la pobreza por ingresos o por consumo es fácil, porque es pesos, es dinero, que es un valor monetario, ¿verdad? Entonces, esta es más difícil, pero lo interesante es que este concepto nos permite una reflexión más compleja, más profunda, y ubicar las relaciones entre desarrollo humano y pobreza humana. Es decir, yo les decía antes, al principio, no solo se trata de hacer una política social que nos aporte X cantidad de pesos al hogar y nos hace salir de la pobreza simplemente porque se precisaban 100 pesos y nos dieron 101 y salimos de la pobreza, ¿no? Sino los procesos de distribución de la riqueza y de las oportunidades y del trato en condiciones de equidad para todos y todas, ¿no? Es decir, lo que dice acá PNUD es, si el desarrollo humano consiste en ampliar las opciones, la pobreza significa que se deniegan las oportunidades y las opciones más fundamentales del desarrollo humano. Vivir una larga vida, sana, creativa, disfrutar de un nivel decente de vida, libertad, dignidad, respeto por sí mismo y por los demás. Es decir, hay una visión más completa del bienestar, más completa del desarrollo, y por lo tanto también cuando no se tiene nada de eso, de la pobreza. Entonces, también el ideal de la pobreza humana discute que considerar la pobreza solo desde el punto de vista de los ingresos o del consumo sería suficiente. Yo cortaría momentáneamente por acá para darles a ustedes la posibilidad de preguntar, de comentar, de dar sus puntos de vista. Y entonces, bueno, Gaby, se pueden abrir los micrófonos. Sí, por favor, la invito a María del Refugio, que ha hecho varios comentarios bastante interesantes sobre la situación de México, que de repente los comente ella de manera aquí entre nosotras. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Bien, bueno, hice mis comentarios, porque seguramente saben que ahora estamos en México con una moda de gobierno federal que habla del fin del régimen neoliberal, ¿no? Este régimen que tiene como, pues, todas estas cuestiones que ya hemos hablado, de la construcción y generación de capitales y todo medirlo a través del capital, ¿no?
incluyendo la riqueza y el despojo y la pobreza, ¿no? Nosotras acá en México nos encontramos con serias dificultades para esta política pública por algunos de los comentarios que yo estaba ahí colocando, ¿no? Una es la cuestión del ingreso, esta parte del ingreso universal, y también comentaba que en México la instancia que es la Coneval, pues ha tratado de hacer otros cruces de otros indicadores, ¿no? Por ejemplo, los indicadores del índice de paz, ¿no? Estos índices de paz, por ejemplo, pues como saben, México atravesamos mal llamada, pero una realidad de una guerra contra el narcotráfico. Y varias regiones de México están declaradas como regiones bélicas, ¿no? Que están en condiciones bélicas. Entonces ahí hay otro cruce que tiene que ver con los índices de paz, ¿no? Y otros de los cruces también que tiene que ver con justo después de que lo escribí, nos lo comentaba Salma, el asunto de los hogares con jefatura femenina, pero coincido contigo que no es determinante no puede arrojar esto como un estándar, ¿no? Porque también escribía la reflexión que, por ejemplo, en una encuesta, no es un estudio muy estructurado, pero una encuesta, en México estamos también abordando una nueva era electoral en derechos políticos de la paridad de género, ¿no? Y la encuesta sobre el estado civil de las mujeres, así era, el 62% de las mujeres que participaron en un proceso electoral para ser representantes, el 62% no tienen pareja, ¿no? Entonces, por un lado, esta cuestión, esa construcción del machismo, ¿no? Todos estos machismos, por un lado se vuelve pues una oportunidad para una mujer ser sola, no tener pareja, ser jefa de familia, porque puede abordar con mayor autonomía el poder público político, ¿no? Y entonces ya no teníamos como esta versión de que era un factor tan fuerte de vulnerabilidad la jefatura femenina, ¿no? Porque y también por la participación política. También en la cuestión del acceso a la tierra, muchas de las mujeres que son propietarias de la tierra son jefas de familia, porque muchas de ellas tienen la propiedad de la tierra por viudez, ¿no? Porque era el propietario el hombre, o por migración, porque él migró y porque recientemente los programas sociales están haciendo constantemente, piden la presencia y la participación de la titular o el titular de la tierra y le pasan la titularidad a ella, ¿no? Entonces son como algunas cuestiones que nosotros hemos estado revisando, pero en general la política que ahora está más amplia en México, pues es la de la dispersión de recursos económicos directos a jóvenes y personas en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, esto consideramos que es totalmente insuficiente para comenzar, ¿no? Una, que no contempla a otros cruces de las mujeres y otros índices, otros indicadores que estamos intentando por ahí impulsar que se integre, ¿no? Como es el índice de paz, el índice de riesgo. Ustedes saben que México ha tenido muchos procesos de vulnerabilidad y de empobrecimiento por sismos, por catástrofes, ¿no? Y deja regiones inundadas, las ciudades más pobladas han sido afectadas por los sismos, ¿no? Y han sido factor de empobrecimiento. Y bueno, pues son como estas cuestiones en relación al estudio de la pobreza en México, en la que estos indicadores de la CEPAL y la Coneval, pues nos están siendo insuficientes para una política pública
tan grande y que sea la política pública central del gobierno que actualmente tenemos. Gracias. Alma, ¿prefieres responder ahora o juntar otras preguntas más? Está sin audio. Sí, no, decía que le agradecía, y porque además es interesante porque podemos, esta cosa que suena de repente muy teórica para algunas o lo que sea, aplicarla a las cosas que hacemos, las que vemos, la vida que tenemos. No sé si hay alguna otra opinión o comentario. Sí, Jimena había levantado la mano. Jimena, adelante. Hola, que en realidad pensaba en la situación chilena que el tema de la pobreza generalmente se enfoca acá con una mirada, bueno, el modelo de Estado que tenemos es subsidiario y la forma en que se centra en el tema de la pobreza es una focalizada, o sea, atiende solamente un sector de la población que considera como la más desposeída. Y sin embargo, estamos en un país con unas tasas de sueldos, un sueldo medio muy bajo, que incluso teniendo contrato, una persona no gana lo suficiente para sostener su vida. Entonces, eso hace que en el fondo, por un lado tienes estadísticas que dicen que las personas están contratadas, etcétera, que en algunos casos se considera como un factor como que te saca del mundo de la pobreza, pero al mismo tiempo son personas que no pueden pagar por lo básico para la vida. Y por lo tanto, si consideramos ahí la pobreza no como cumplir ciertos requisitos, sino que la satisfacción de las necesidades fundamentales de una manera adecuada, entonces estamos hablando de pobres. Por otro lado, también buena parte de la clase media lo que hace para enfrentar esta situación es el recurso a la deuda. Entonces, por ejemplo, en Chile la población, como los ingresos son bajos, incluso teniendo un trabajo regular, y son más bajos para las mujeres, porque el promedio de ingresos de las mujeres es más bajo que para los hombres, entonces la deuda es lo que se ha vuelto como un elemento que en el fondo para mí también debería ser medido cuando se mide el tema de la pobreza, porque al final hay familias en las que la deuda cubre con mucho, o sea, la proporción de la deuda supone en el fondo una expropiación de los recursos como a largo plazo, y si pensamos que en eso está incluso la deuda educacional, porque estudiar en la universidad mensualmente hay que pagar en muchas carreras más que el sueldo mínimo, por ejemplo. Entonces las personas que estudian en la educación superior quedan con este sistema de créditos endeudados por muchos, muchos años. Entonces, el tema está este problema en la pobreza de cómo se mide y cómo se ajustan las realidades, porque en apariencia Chile, por ejemplo, de acuerdo con unas estadísticas más tradicionales, está en una situación, pero cuando uno ve la situación de vida de las personas y cómo eso afecta la calidad de vida, y eso es lo que le pasa a muchos migrantes que vienen con una imagen de Chile, y cuando llegan acá se encuentran con que en realidad las condiciones de vida están bastante deterioradas para la población promedio, porque esto incluye muchos profesionales que tienen que vivir en base a la deuda, sino por mucho grado de nivel educativo que tengan y educación y etcétera, los ingresos son muy bajos para poder vivir acorde a las expectativas de ese nivel educacional. Sí, en la red a la que yo pertenezco, la red de Género y Comercio, en la página web hay unos materiales que tienen que ver con un pequeño estudio de caso sobre el endeudamiento de las mujeres en Argentina, que guarda relación con esto que hablaba la compañera, pero sobre todo
ya no que la deuda universitaria, sino la deuda del día a día en las poblaciones más pobres. Si pueden pasar a alguna otra pregunta o compañera para que no se nos vaya la hora. No tengo ninguna mano levantada, pero no sé si alguna se anima a hacer alguna pregunta. Hay unas, me parece acá, no, creí que había unos chats, perdón. Sí, hay chat que justamente es lo que María Refugio nos comentó de manera oral, ¿no? Las diferencias de medición. Ok. Yo, mientras que se van animando, voy haciendo una preguntita, ¿no? Sí. Aquí, un segundito. Ya lo que decía era, quería decirles que aquí por el tema de la crisis se plantearon unos bonos de apoyo, unos bonos, y el debate que surgió mucho es que se plantearon como bonos universales, pero eran bonos familiares universales, ¿no? Nunca llegó a ser de manera independiente por personas, ¿no? Si bien se dijo que la mayoría eran beneficiarias, las titulares de beneficio eran mujeres. ¿Cuáles son los límites, ¿no? Por ejemplo, de este asunto que tú dices de medirlo a través de los hogares, ¿no? Para no visibilizar estas brechas, ¿no? Y este ejemplo de los bonos podría ser interesante también saber cómo se gastó los bonos. Yo creo que un estudio muy interesante sería cómo se gastaron esos bonos, por ejemplo, ¿no? Cómo se tomó la decisión del gasto de los mismos. Alma, no te escuchamos. Sí, tanto la compañera de Chile como la compañera de México, bueno, y ahora esta intervención tuya, nos hacen ver varias cuestiones, ¿no? Además de la necesidad de ver diferentes personas, intereses, necesidades, etcétera, las diferencias entre los pobres, las diferencias al interior de los hogares y sus dinámicas, y sobre todo, cómo comprender el fenómeno de la pobreza, ¿no? Cómo comprenderlo en términos de que va mucho más allá de los ingresos. Cuando María del Refugio hablaba del índice de paz, imagínense si será importante eso para la vida, es decir, se puede tener una vida rica, pero rica en su gran dimensión, si no existe la paz. Es decir, con la cantidad de muertes que hay hoy en día en México y también en mi ciudad, eso, si hay un límite a las libertades humanas, eso es esa guerra brutal a la que estamos sometidos. Y entonces, en ese sentido, les quería solamente para terminar, si les parece bien, redondear con estos 3 párrafos, más allá de que luego si quieren intervengan, pero como para resumir y redondear, ¿no? Esta mirada de la pobreza desde el género, cosa que es más allá de la carencia de ingresos. Hablamos pobreza de tiempo, el tema de las oportunidades, tener o no tener oportunidades, los vínculos sociales, las libertades políticas. Esto hace un conjunto de cuestiones que hablan de una vida que es más o menos plena, que es más o menos factible de elegir. Nos aporta al reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres en términos de necesidades, intereses y problemas, pero también las formas y las posibilidades de parecerla y las características que este fenómeno asume para unas y otras. La manera en que la pobreza se ha entendido tradicionalmente, y esto me parece que va en relación a lo que hablaba la compañera chilena, y principalmente desde la economía, oculta diferencias entre los pobres, sus formas de vivirla y, por supuesto, las maneras de escapar de esta situación. Y restringe mucho la manera de entenderlo. Por eso, claro, si uno llega a Santiago de Chile y se va un poquito por ciertos barrios y ve las tiendas de las grandes marcas, bueno, sí, tiene la idea de que aquel país está
maravilloso. Incluso cuando se leen las estadísticas, también la idea puede ser un poco diferente. No obstante, también acuérdense y acuérdense ustedes. Alma, creo que se fue el audio un poquito. Ah, puede ser. A ver ahora. Sí, si no cortar el video de repente un momento, eso puede ayudar. Lo corto, sí, claro. Ay, ahora no puedo cortar esto, pero qué increíble. Ahí está. Ahí está. Decía entonces, ¿no? Como la pobreza se ha entendido en forma tradicional y desde la economía, oculta diferencias entre los pobres, pero sobre todo oculta las formas de vivirla y las maneras de escapar de esa situación. Pero además, un poco en relación a lo que se decía de Chile, y yo lo puedo decir de Uruguay, se puede decir de México, podemos hacer políticas sociales que procuren complementar los ingresos de los hogares, y está bien, por supuesto, porque sin esos ingresos la gente se moriría de hambre o no sé, pero también comprender cómo el endeudamiento, la falta de empleo, el no cumplimiento de los salarios en la medida que tienen que ser, todo eso también nos lleva a el empobrecimiento y a la vulneración de nuestros derechos y de nuestras formas de vida. De manera que hasta acá pensaba llegar hoy, porque el jueves me gustaría que viéramos, y ya un poquito así se los cuento, una perspectiva que es bien distinta a todas estas para comprender la pobreza. Y que si bien no surge ni de las feministas ni de los estudios de género, creo que nos ha brindado herramientas conceptuales muy importantes. Y es el enfoque de las capacidades de Amartya Sen. Ustedes saben, Amartya Sen es un economista de origen indio, ya es muy mayor, está casi en sus 90 años, ha sido nombrado para el Premio Nobel de Economía, ha sido un Premio Nobel de Economía, y le ha dado mucha importancia a las otras dimensiones que no son solamente la de los ingresos, habiéndonos permitido en ese sentido colocar los temas de género de manera importante, además de que él también trató el tema de la pobreza entre hombres y mujeres, pero sobre todo que nos da, a partir de sus definiciones, de su énfasis en la expansión de las libertades para salir de la pobreza, su énfasis en las redes sociales, es decir, de un conjunto de cuestiones que hacen que sea más factible el análisis de género acerca de la pobreza, y lo que es más importante es tratar de construir las políticas que permitan salir de esta problemática. No sé si hay más opiniones, comentarios, preguntas. No sé si alguna de las que está presente tiene alguna pregunta. Yo por mientras sí leo acá que plantea Andrea, ¿no? ¿Qué recomendaciones daría Alma para llevar esos procesos, esos conceptos a un proceso de educación popular con mujeres diversas? ¿De qué forma los abordarías desde las propias historias de vida de estas mujeres? Bueno, es muy interesante y es muy vasta la posible respuesta, pero sí puedo algunas ideas que a mí me parecen importantes. La historia de vida siempre da un aporte gigantesco en lo que tiene que ver a procesos. Si hay una cosa que en el análisis feminista y de género importa, es el proceso. Es decir, no solo me importa si soy pobre, sino cómo llegué a ser pobre. ¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a que yo llegara a esta situación? Entonces la historia de vida es importante, el estudio de caso, la discusión, la reflexión conjunta respecto a las necesidades que se tienen, a los factores que la gente comprende que han incidido sobre su situación actual, pero también desde una perspectiva más subjetiva,
¿cómo nos encontramos en términos de bienestar? Me parece que sí, que se pueden hacer cosas muy interesantes en ese sentido. Muy interesante. Muy interesante, perdón, Alma, con relación a cómo pensar colectivamente nuestras situaciones puede ser, creo yo, y pensar esas desigualdades, ¿no? Cómo afectan mi vida, como bien se ha dicho en la intervención. No sé si ya estamos sobre la hora. ¿Alguien quiere hacer un último comentario? Pregunta, sugerencia. Si no, ahí nos ha dejado Alma la página web que mencionaba sobre género y comercio, el tema del endeudamiento. Creo que Kabir, o como se pronuncia, es una buena lectura, una necesaria lectura. Por ahí tengo algunos textos de ella que les puedo pasar. Bien. No sé, Alma, si tú también... No, me gustaría si pueden leerlo, el material ese que habla sobre endeudamiento, es muy sencillo, es un estudio breve, y sería lindo porque puede aportar mucho. María del Refugio pide la palabra. Bueno, yo les quiero comentar que recientemente nos tocó participar en un proceso de esas estrategias de las alertas de violencias contra las mujeres que hay aquí en México, por todo que es un mecanismo de la ley del derecho de acceso a las mujeres a una vida libre de violencias, y me tocó participar en la construcción de un instrumento de medición de riesgo de las violencias. Y voy a acotar mi comentario para decir que lamentablemente cuando una mujer que sufre violencias y se acerca a las instancias para pedir acceso a la justicia y protección, no se toma en cuenta la vulnerabilidad, ¿no? En la que se encontraba, y no se toman en cuenta indicadores y situaciones de pobreza, de condición y posición. Y el instrumento en general, en todos los países, revisamos instrumentos de 7 países, 7 instrumentos, bueno, de 5 países, 2 eran de México, y en general no lo toman en cuenta. Y lamentablemente en los protocolos de feminicidio, es decir, una vez que ya sucedió el feminicidio, que la mujer perdió la vida, entonces sí toman en cuenta en ese protocolo, ¿no? Entonces es muy interesante que tengamos estas herramientas e instrumentos de vulnerabilidad y de pobreza, porque definitivamente nos decían las juezas y jueces que han juzgado con perspectiva de género cuestiones de feminicidio, porque definitivamente es razón de género, ¿no? El vivir en esa condición de desigualdad por vulnerabilidad y pobreza, ¿no? Entonces, estos instrumentos, indicadores que bien son como las hemos considerado como en un pilar aparte. Por un lado, las políticas públicas están estructuradas en el pilar de igualdad y en el otro de acceso a una vida libre de violencias, y difícilmente hacen este cruce, ¿no? Entonces, estos instrumentos de medición de la pobreza también aprendimos que son parte de esta cuestión de la medición del riesgo, ¿no? Cuando una mujer está en mayor riesgo. Es eso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, me refugio, de repente nos puedes compartir eso que sonó muy interesante, ese estudio en el curso, creo que puede ser interesante para hacer ese esfuerzo, como dices tú, de cruce. Alma, muchas gracias. Entonces quedaría pendiente que igual revisemos el texto para hacer las preguntas respectivas sobre el tema del endeudamiento, y nos veríamos el día jueves, sería con esos mismos textos entonces. Sí, cualquier cosa, si encuentro algo sencillo que pueda leer, te lo mando, Gaby. De acuerdo, perfecto. Entonces, muchas gracias a todas, a todos, y nos veríamos el día jueves. Gracias, que pasen bien. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, hasta viernes.
Perdón, hasta el jueves. Yo dije viernes, disculpen, yo estoy confundiendo al alumnado. Perdónenme. Nos vemos el jueves. Hasta luego.